Tenemos bastante que hacer el día de hoy, así que vamos a ir a la Escritura. No traje mi Biblia en el sentido estricto, pero tengo una acá, así que vamos a levantarla y decir todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Tal y como les dije, mi deseo es predicar y predicar a Cristo y la cruz de Cristo. Entonces les voy a invitar a que iniciemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas son las palabras del apóstol San Pablo, que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ni de sabiduría, o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es mi mensaje el día de hoy, y los llevaré a dos pasajes extraordinarios proféticos. El primero es el Salmo número 22. El Salmo número 22. Y el segundo será Isaías 53. Pero vamos a comenzar en el Salmo número 22. Y lo vamos a leer completo, por cierto. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo es de especial importancia. Cuando ustedes se van a percatar en un momento que el salmista está verdaderamente en el Espíritu. Está inspirado por el Espíritu Santo, obvio, es la palabra de Dios. Pero el salmista está, ¿qué palabra uso? Tomado por el don de la profecía. Y lo que va a hacer es que va a profetizar uno de los eventos más importantes de toda la creación, que es la crucifixión. Entonces, qué lindo que David, lleno del Espíritu Santo, lo tome Dios para que profetice y además nos deje escrito como testimonio de que siglos y siglos antes cada detalle estaba ya determinado y escrito para que se llevase a cabo como la voluntad de Dios. Así que escúchenlo y léanlo pensando que el salmista está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Es algo extraordinario. Y profetizando ni más ni menos que del evento más glorioso cuya consecuencia de la crucifixión es la salvación de todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien ayude. Me han rodeado muchos toros,
Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán lo que él hizo. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Se percatan ustedes de lo que esto conlleva? El Espíritu Santo ungiendo a David el salmista para que cante, para que exprese lo que el Espíritu le está dando, para que lo cante y además nos quede escrito. Y es una profecía exacta sobre lo que va a suceder en la cruz. Hasta los detalles, como el tema de las ropas, de los vestidos, cada uno de los temas, horadadas sus manos y sus pies. A mí me parece maravilloso, porque como yo soy un amante de la Biblia y de la consistencia de la Biblia, se dan cuenta el rey David profetizando esto cientos de años antes de que pasara. ¿Por qué puedo profetizarlo? Porque el que lo está escribiendo es el Espíritu Santo. El segundo pasaje que quiero tratar con ustedes, que es igual de emocionante, es Isaías capítulo 53. El profeta Isaías, de nuevo voy a repetir entonces, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del espíritu de profecía, Isaías el profeta ahora va a profetizar. Y además el Espíritu Santo nos está dejando esa expresión como la palabra de Dios. Y nosotros lo tenemos, que por supuesto en ese tiempo no existía, pero ahora existe, capítulo 53. Pero es la palabra de Dios. Es el rollo del libro, como le dijo el Señor Jesús. Y aquí quiero hablarles de un concepto que aprendí del hermano Derek Prince, que lo prediqué con ustedes muchas veces, que él llamó el intercambio divino. Recuerden, él toma lo nuestro y nos da lo suyo. Aquí lo vamos a leer el día de hoy. Vamos, capítulo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escuchen esto. No hay parecer en él ni hermosura.
Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y ahora, verso 4, comienza el intercambio. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuchen esto. Él sufrió nuestros dolores, sufrió nuestros quebrantos, sufrió nuestras enfermedades y se las llevó para que nosotros no las sufriéramos. Más adelante leeremos, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Puedo dar un testimonio vivo de este pasaje. Cuando en la noche no aguantaba el dolor y tenían que llamar a otro doctor y a otro doctor y darme más analgésicos y tratar de ver qué es lo que me pasaba, yo solo tenía una cosa en los labios y decía, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y cuando llegaron los doctores y se hicieron una rueda ahí a los pies de la cama, y el que me podía traducir me tradujo y me dijo, están hablando de cortar su pierna izquierda. Y yo qué dije, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Yo creo en la palabra de Dios y lo oraba horas cada noche. Y repetía la palabra de Dios y repetía el pacto de Jehová y creía que lo que dijo el Señor Jesucristo es verdad y creía que yo iba a ser sano por las llagas de Cristo y lo creía y lo confesaba y lo repetía, porque aquí lo dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora escuchen esto. El Señor se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestros dolores, se llevó, voy a decirlo en palabras modernas. Se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, está clarísimo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es una expresión curiosa, ¿no? Importante. Yo he meditado mucho en esto. El Señor dice, la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Para qué llevó el castigo de nuestra paz? Porque en realidad la ansiedad, la depresión, todos esos problemas psicológicos son un martirio o no, son un castigo o no. Pues Él se llevó el castigo de nuestra paz para que usted y yo tengamos paz. Se llevó las enfermedades para que usted y yo seamos sanados. Me gustaría, jamás lo haría, porque ni verlo me gusta, pero me gustaría enseñarles mi esqueleto. Con huesos, no, con hierro o metal en los pies, en el tobillo, en ¿cómo se llama? Peroné izquierdo, en el muslo izquierdo, en el muslo derecho, en la pelvis izquierda. Pero aquí estoy, no moriré, sino que viviré y proclamaré las grandezas del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Yo estaba ahí en esas noches largas y oraba. Y yo, el primer mensaje que yo escuché de la hermana Asunción era de sanidad divina. Yo se los conté ayer antier. Ella tenía el testimonio de cuando le dijeron, usted tiene artritis deformante, váyase a una silla de ruedas por el resto de su vida. Y en lugar de eso, Jesús, que es misericordioso, la sanó y la salvó y salvó a Cecilia y a toda la familia y en cuenta me salvó a mí. Y a muchos de ustedes también. La misericordia de Dios. Pero yo que estaba en esas noches largas, me puse a pensar en ustedes y dije, que lo primero que oí, porque es lo primero que oí, es que Dios hacía milagros.
Porque mi suegra un día, que vio que la cosa iba seria, el noviazgo iba serio, se sentó en el sofá de su sala y me sentó enfrente. Y me empezó a contar su testimonio. Y yo, que no entendía nada, dije, ¿qué le pasará a esta señora que me está contando todo eso? Pero me estaba contando de las obras de Dios en su vida. O sea que yo no miento en decirles que lo primero que yo oí de Dios fue de un Dios milagroso, de un Dios sobrenatural, de un Dios que sana. Entonces, en esas largas noches, mientras yo oraba y confesaba la palabra, al principio no tenía Biblia. Más adelante, entonces, porque con toda esa anestesia no miraba bien. Más adelante, entonces ya veía bien y entonces ya pedí una Biblia con letra extra grande y ya pude tener Biblia. Pero al principio ni siquiera eso tenía. Y no quiero hacerme la víctima, pero quiero contarles cómo lloraba. Un día me quitaron el aparato ese porque estuve meses así y me quitaron el aparato y me llevaron al quirófano, me quitaron la mitad del aparato, me dejaron solo una parte y el aparato iba desde aquí, desde el muslo hasta el pie. Entonces me removieron los dos extremos y me dejaron solo la parte de la tibia y el peroné. Y cuando despierta uno de la anestesia, entonces yo vi mi pie izquierdo y veo uno en la cama está así, ¿no? Bueno, pues estaba así. Entonces yo intentaba mover el pie y el pie no respondía. Dije, ¿pero qué pasa? Entonces llamé a la enfermera y dije, ¿qué me pasa? Y me dice, bueno, eso es normal, se llama drop foot y pues eso ya no se va a mover nunca. Me puse a llorar amargamente. Llamé al doctor, llegó y me explicó que qué podía hacer. Usted perdió mucho tejido suave, no tenemos idea de cómo están los nervios, no tenemos idea de los tendones. Todavía estamos viendo si la pierna se va a salvar. El pie no se va a mover, pero le podemos poner una prótesis. Una prótesis, sí, se usa una bota y entonces se pone un cuento de metal. No, yo no quiero nada de metal. Le dije, ¿cómo así? Pero lloraba amargamente. Y llegó Cecilia en la tarde y me encontró llorando. Y entonces le expliqué y se fue así a los pies de la cama y me agarró el pie izquierdo y dijo, no vamos a aceptar esto, porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y entonces tomó mi pie y oró por mi pie. Y oró todos los días, llegaba al hospital a orar por mi pie. Y le dio, no sé ni cómo fue, una cosa que Dios lo hizo, ya les contaré otro dentro de un instante. Y ella empezó a hacerme un masaje del pie. Y todos los días. No solo oraba, hacía un masaje. Y de repente le dije, tengo sensación. Y de repente siento un poco más. Bueno, y aquí está mi pie. Porque Dios nos sanó de nuestras enfermedades. Me acordaba del pastor John Austin. Porque el pastor Austin, cuando nosotros llegamos, cuando digo nosotros, Cecilia y yo, mi suegra llegó mucho antes. Pero cuando yo fui por primera vez y conocí al pastor Austin, él manejaba toda esa iglesia solo con 2 ancianos. Y uno de los ancianos era el hermano Bill Dearman, con quien tuvimos mucha relación. El otro anciano se ocupaba de lo administrativo y tuvo 3 veces cáncer. Y el pastor Austin siempre lo contaba. Y decía, miren ustedes, decía que le dio un cáncer en la rodilla y que Dios le mandó a que se sobara la rodilla. Así que todos los días el hermano lo encontraban haciendo así, hasta que fue sanado. Entonces le dio un segundo cáncer, no me sé todos los detalles, y Dios le mandó una cosa distinta y fue sanado del cáncer. Y la tercera vez también fue sanado, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y me acordé de la hermana Dodie Austin, esposa del pastor Austin, mamá del pastor Joel Austin. La hermana Dodie tuvo cáncer y el pastor Austin la llevó al hospital y un día llamaron al pastor Austin, esto contado por él nos lo contó, y lo llamaron al hospital y le dijeron, pastor, ya no hay nada que la ciencia pueda hacer por su esposa, no hay absolutamente nada, ya a ella le queda muy poco de vida, días. Yo sugiero, dice el doctor, que se la lleve a su casa para que pueda morir. Y el pastor Austin contestó con esta sabiduría y dijo, no, perdón, no dijo eso.
Dijo, ya lo sabe ella. El doctor dice, no, por supuesto, se lo estamos diciendo a usted que es el esposo. No, dijo. Ella tiene derecho a decidir. De manera que entraron los dos y el doctor se lo dijo. Y la hermana Dodi, ella contó que estaba tan débil que a veces le llevaba 60 minutos decir lo que yo voy a decir. ¿Qué es lo que decía? Yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Y la hermana Dodi se fue con el Señor hace un año o algo así, 40 años después de, no, 30 y tantos años después de lo que les estoy contando. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es verdad, es real. Entonces yo estaba ahí en la cama y pensaba en ustedes. Y dije, que lo primero que yo oí y vi fueron los milagros de Dios. El primer testimonio que yo escuché es el testimonio de mi suegra, que me contó que había sido sanada por Dios, y luego Cecilia, que me cuenta que el mismo día que fue sanada ella, fueron salvos los tres. Los tres quiere decir Carlos, mi cuñado, Cecilia y su mamá. O sea que lo primero que yo supe en el Evangelio es que Dios sana. Es que Cristo es el sanador, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero ustedes dirán, ¿y por qué estaba usted pensando en nosotros? Porque yo dije, ¿se imaginan la misericordia de Dios que me encontró en esta cama de hospital lleno de palabra? ¿Qué pasaría si yo no estuviera lleno de palabra? A lo mejor no estaría aquí contándolo, ¿no? Porque si no estuviera lleno de palabra. Entonces, mientras estemos aquí, hagamos como dijo Spurgeon, nadie puede amar a Jesús si no ama la palabra. Y nadie puede decir que ama a Jesús si no pasa tiempo con Él, que es la palabra. Entonces, amados hermanos, regresemos a Isaías. Él sufrió nuestras enfermedades. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros fuésemos curados. A ver, déjenme que encuentre dónde estaba. Ya estoy. Otra vez, verso 4, Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino desde Adán, ¿no es cierto? Por el pecado de Adán todos pecamos. Bueno, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué llegó el pecado? Para que tú y yo no lo llevásemos. Para que Él llevara pecado y nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Este es el intercambio. Se llevó las enfermedades para que tuviésemos salud. Se llevó el pecado para que tuviésemos salvación. Se llevó nuestra iniquidad para que fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el intercambio divino. Cristo fue a la cruz. Es el momento trascendental de toda la creación con el objetivo de salvarnos y proveerle a Dios la congregación de hijos que Él deseaba. Y ahora nosotros, a quienes nos ha abierto el entendimiento por su misericordia y por su gracia, tenemos que entender lo que hizo por nosotros y vivir a la altura de esas circunstancias para poder llevar a otros al evangelio, a la sanidad, a la salvación, a la libertad, a la liberación, a cualquier necesidad, porque no existe necesidad en la raza humana que no esté solucionada en la cruz del Calvario. Entonces, si tenemos en las manos, en el corazón y en la mente tan grande privilegio, se convierte en una inmensa obligación de llevarlo al que tiene necesidad, de llevarlo al que no está lleno de palabra, si es que me entiende lo que estoy diciendo. Entonces, sigamos. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado
¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. No tengo tiempo hoy, pero de ese versículo, por lo menos vamos a pasar 3 días en alguna oportunidad. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Obviamente todos ustedes saben esto, todos lo han leído y todos tienen conocimiento del sacrificio de Cristo. Pero en estos 2 pasajes 100% proféticos se nos narra lo que va a suceder y que vemos en los evangelios. La cruz del Calvario es el trono de Dios en la tierra. Ese momento que parece tan difícil fue buscado por Cristo, fue en toda obediencia a realizarlo en favor de nuestra salvación. Yo quiero hacer 2 cosas. Quiero entregarles la palabra que Dios me dio. Insisto que no sé si hoy me da tiempo, pero más importante, yo quisiera que le diésemos la gloria al Señor. Entonces, quiero invitarles para que nos preparemos para la cena del Señor. Voy a invitar a Cecilia y le voy a pedir al pastor David que nos acompañen. Le voy a pedir al pastor Juan Carlos y Anita que estén aquí al centro. Le voy a pedir a los otros pastores que nos apoyen en las 4 mesas adicionales, por favor, para servir la cena del Señor. Sí, ¿verdad? Así es. Tenemos otras 2 estaciones ahí atrás. Tengo 3 pasajes que leerles. Seguramente que los conocemos todos perfectamente, pero me parece que 2 de ellos los usamos todas las veces que celebramos la cena del Señor. Y yo quisiera comenzar por el tercero. El tercer pasaje es un pasaje del libro de Génesis. Entonces ustedes dirán, mire pastor, perdone, pero nosotros estamos acostumbrados a leer en Lucas que Jesús instituyó la cena. Y estamos acostumbradísimos a leer que Pablo lo dice a los corintios. Sí, pero hay un precedente. Hay un precedente en el libro de Génesis cuando Abraham fue a rescatar a Lot. Y cuando rescata a Lot y viene regresando, le aparece Melquisedec. ¿Recuerdan ustedes? Quiero leerles el pasaje de Melquisedec. Por supuesto, puedo leerles los otros pasajes también si quieren. Es Lucas 22, 17 y 1 Corintios 11. Pero déjenme leerles Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer el rey, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, otra cosa que merece que pasemos 8 días juntos para compartir de Melquisedec, rey de Salem, ya se imaginan ustedes solo por las voces, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ojo que todavía se llamaba Abraham y no Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo quisiera que la Santa Cena sea distinta hoy. Entonces, nos vamos a preparar, vamos a servirla, ustedes van a tomar su vino y su pan, vamos a ver un video especial y luego vamos a hacer como Melquisedec. Y en lugar de que repitamos lo que repetimos siempre, vamos a hacer exactamente lo que dice aquí.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y yo siento de parte de Dios que hoy debo bendecir la vida de cada uno de ustedes, como dice la palabra. ¿Está bien? Así que así lo haremos. Y que alcen sus manos al Señor. Dice la palabra. Entonces Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. En el nombre del Señor Jesucristo, bendigo a esta congregación diciendo: bendita sea esta congregación del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que ha vencido las enfermedades, que ha vencido a Satanás y que nos ha entregado a Guatemala. En el nombre de Jesús. Amén.